A ver, vamos a desarrollar un algoritmo. Ahí está el problema. Lo van leyendo. Me dicen por favor los datos de entrada y salida. Una salida de que va a apuntar. ¿La salida? La salida sería el área que va a pintar. Área a pintar. Muy bien. Siempre son más rápidos, ¿verdad?, los datos de salida. ¿Y de entrada? A ver, vamos a imaginarnos, ¿no? Esto sería, bueno, voy a tratar de dibujar un círculo. Imagínense que ese es la lámina, ¿sí? Y dice que tiene 3 orificios también de forma circular, ¿no? Yo voy a poner a ver, con gris será. Voy a poner aquí, hagan de cuenta que está ese, y luego está uno más grande, y luego está uno medio mediano. Algo así. Dice que son de diferentes tamaños. Bueno. Entonces, ¿qué datos vamos a pedirle al usuario? ¿Así directamente el tamaño? ¿El qué? ¿El área? ¿El qué? El radio, ¿verdad? Sí, porque sería un poco como pasarle parte del problema al usuario que me diga cuál es el área, que me diga cuál es el radio. Sabemos que aquí un círculo, pues cada uno tiene su radio, ¿verdad? Bueno, y no sé si se aprecie. Este tiene su radio, este tiene su radio, y pues el círculo grande también tiene su radio, ¿verdad? Todos tienen su radio, de diferente tamaño. Porque ¿cuál fórmula vamos a usar? Se trata de calcular el área a pintar, ¿verdad? Entonces, si le vamos a preguntar al usuario el radio de los círculos, ¿qué fórmula vamos a usar? Área es igual a ¿qué? Pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces sería pi por radio al cuadrado. Esa es la fórmula que vamos a usar. Pero obviamente cada círculo tiene su propio radio. Vamos a ponerlo así. Así, ¿verdad? Ok. Vamos a decir, son 4 círculos. Aquí la intención es darnos cuenta de lo que sucede muchas veces a la hora de que desarrollamos una aplicación o hacemos un algoritmo. Vamos a calcular, vamos a pedir el radio de ¿quién? De la lámina, que se referiría a este radio. Todos son de forma circular. Y luego, cada orificio tiene su propio radio. Entonces vamos a ponerle radio del primer orificio, lo voy a dejar así, el radio del segundo orificio y el radio del tercer orificio. ¿Sí? Vamos a darle valores de ejemplo. Vamos a decir que tal vez el radio, está más pequeñito, vamos a ponerle un 3. Y luego que está mediano, pues no sé, un 5. Y luego está más grande, vamos a ponerle un 8. Y vamos a decir que vale 15. Son datos de prueba. Entonces aquí sería el radio de la lámina es 15, para tenerlos también acá. El radio del primer edificio, viéndolos así hacia abajo, es 3, y luego es 8 y es 5. ¿Sí? Esos son datos de prueba. ¿Qué cálculos tendríamos que hacer? Sacar el área, ¿no? El área de cada círculo. Vamos a hacerlo aquí. Me ayuden ahorita con las operaciones, por favor. Esto sería área de la lámina es igual.
El área de la lámina, ¿cómo la vamos a calcular? Con los datos de prueba. ¿Qué sería aquí? 3.1416 por 15 al cuadrado. 15 al cuadrado. Y esto me da, por favor, son puros datos, así que sí me pueden dar un resultado. ¿Cuánto da eso, por favor? Sí, pueden poner, si quieren pongan pi, es más exacto, inclusive. Sí, en la calculadora. ¿Cuánto? A ver, lo checamos, por favor, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a calcular el área área del primer orificio. Vean cómo esto que estoy poniendo en azul son otras variables que vamos a necesitar, pero obviamente no son de entrada ni de salida. Bueno, ¿cómo vamos a calcular ahora esta área? Sería 3.1416 o le ponen pi, como dicen ahí es más rápido y más exacto. El primero es 3 al cuadrado, ¿sí? Y esto nos da 28.27. Gracias. Ok, luego, pues vamos a hacer esto para nosotros dos, ¿sí? Área del orificio 2 y el área del orificio 3. Bueno, entonces aquí va a ser 3.1416 por 8, no, por 8, bueno, aquí dice 8 al cuadrado. Y esto nos da 201.06, ¿sí? Así es. Y este otro sería 3.1416 por 5 al cuadrado. 68, 78, 78.53. Gracias. Ok. Bueno, quiero que se den cuenta que hicimos lo mismo 4 veces. Estamos haciendo el mismo proceso 4 veces. Bien, pero lo que nos piden que es el área a pintar, ¿verdad? ¿Cómo se calcularía el área a pintar? Ok, entonces lo hacemos de esta manera. Vamos a decirle, el de la lámina 706.86, le vamos a restar la suma de 28.27 más 201.06 más 78.53. Y eso nos da, por favor, aquí lo estoy haciendo con datos, luego en el algoritmo lo tenemos que hacer con variables. ¿Cuánto? Así exactos. Exactos, ok, gracias. 399. Muy bien. Ahora, insisto en este hecho de que estamos repitiendo 4 veces el cálculo del área del... Y eso se va a presentar muchas veces, que vamos a repetir o necesitamos repetir cierto proceso dentro de un algoritmo. A ver, ustedes, ¿cómo creen que se obtiene la raíz cuadrada aquí en el lenguaje? ¿Cómo le hacemos para obtener la raíz cuadrada de un número? Utilizamos la función SQRT. ¿Quién hizo la función SQRT se preocupó para qué iban a usar la función? O sea, el que hizo la función se preocupó, es que la van a usar para calcular el área de no sé qué. O sea, realmente no le preocupa. Él nada más, o quien lo haya hecho, nada más creó una función que le pasan un valor numérico y regresa a la raíz cuadrada. ¿Para qué lo necesitan? No le interesa. ¿En qué momento lo necesitan? Tampoco le interesa. Bueno, pero ¿cuántas veces hemos utilizado, y los programadores de todo el mundo, cuántas veces hemos utilizado la función raíz cuadrada? Pues millones de veces, ¿no? ¿Se imaginan que cada quien tuviera que hacer su propio algoritmo para calcular la raíz cuadrada? O sea, no sería práctico, no sería ni siquiera tan seguro.
porque tal vez no todos lo haríamos con la misma exactitud. Entonces, precisamente por eso existen las funciones, porque son algo repetitivo que no tiene sentido que cada quien haga su propia versión. Mejor, si es algo que va a usar todo el mundo, todos los programadores, los lenguajes de programación, ya las ponen las funciones. Todas las matemáticas, raíz cuadrada, potencia, las funciones trigonométricas, porque muchos programadores las van a usar. No tiene caso que cada programador haga su propia versión. Bueno, entonces, ahorita yo les decía ayer que nos faltan 2 temas para ya encargarles un proyecto. Aquí yo, los ejercicios que hacemos aquí, por ahí alguna vez lo preguntaron, pues yo no se los pido, ni que me los manden, ni que si los hiciste bien. Aquí la idea es que los hagan y si tienen dudas las aclaramos aquí. Pero luego ya les voy a encargar un proyecto en donde ustedes lo tienen que hacer. Entonces, les decía yo que faltaban 2 temas. Uno de ellos son las funciones creadas por nosotros. Entonces aquí, yo sé que es un ejercicio muy simple, pero pues vamos a empezar con algo sencillo. Aquí, ¿cuál es la operación que se repite? 4 veces. ¿Cuál operación se repite 4 veces? Pi es igual a... O sea, 4 veces estamos calculando el área de un círculo. Estamos calculando el área de 4 círculos, pero cada vez es el área de un círculo. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si tuviéramos una función que calculara el área de un círculo? No la trae, el lenguaje no lo va a traer. Y pues como esa no va a traer muchas funciones. Pero si yo detecto que algo se va a repetir, que algo lo voy a utilizar más de una vez, conviene considerar si creamos una función. Entonces, el tema que vamos a abordar hoy es precisamente el de las funciones creadas por el usuario. Se le llama funciones definidas por el usuario, pero no estamos hablando del usuario final. Estamos hablando del usuario del lenguaje de programación. Entonces, por eso le puse entre paréntesis el usuario programador. Y ahí, en este texto, viene más o menos la idea que estoy planteando. ¿Sí? Cuando yo veo que hay un proceso que se va a repetir varias veces, puedo considerar crear una función. Puedo considerar. Hay 2 situaciones por las que se justifica el uso de una función o donde es bueno crear una función. Como en este caso, cuando algo se repite varias veces y yo pues hago una función y en lugar de hacer el mismo cálculo 4 veces, mejor mando llamar la función 4 veces. Ese es un caso. Y el otro es cuando hay un proceso o un cálculo muy complicado, muchas veces nos conviene separarlo en partes, en funciones. Entonces, el uso de funciones es algo bien importante en programación, tanto que, como ustedes ven, en Java todo es a través de funciones. El programa principal es una función que se llama main. Luego, para entrada de datos, usamos una función que se llama nextIn y otra que se llama nextDouble. Para raíz cuadrada, usamos una función de sqrt. Para darle salida, usamos una función que se llama println. Todo es a través de funciones. ¿Se imaginan que cada programador tuviera que crear su propia función de salida de datos en lugar de system out println? Pues sería una locura. Y yo creo que no habríamos tantos programadores. Nosotros aprovechamos funciones que ya traen los lenguajes, pero también podemos crear nuestras propias funciones cuando sea conveniente. Entonces ahorita, yo sé que como que el cálculo que va a ser así no es tan complicado y tal vez podría pensarse, no, pues es más fácil hacerlo sin funciones y pueden tener razón. Pero la intención es empezar con un ejercicio muy sencillo, si es que no han visto funciones. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer aquí es analizar la función, qué es lo que requiere. Vamos a poner aquí análisis de la función. Este tema, si ustedes revisan el contenido de la materia que les encargué como tarea número 1, este tema viene hasta el final del curso, es el tema 5. ¿Por qué yo lo veo desde ahorita? Porque esto lo podemos aplicar y mucho en los demás temas que todavía no vemos. Entonces perderíamos una gran oportunidad
de usar funciones si las viéramos hasta el final. Por eso yo las veo desde el principio, bueno, casi desde el principio. Bueno, una función viene siendo otro algoritmo, es otro programa, nada más que va a estar dentro del principal. Entonces, como tal, va a contener tres elementos principales: el nombre de la función, los datos de entrada y los datos de salida, porque sigue siendo un algoritmo. ¿Sí? Ahora, el concepto, el enfoque o la idea de la función va más allá de la sintaxis. La función lo que pretende, y en programación siempre se busca eso, es pues abordar la complejidad de los problemas. Entonces, si no hubiera funciones, todo lo tendríamos que hacer todo así seguidito, y sería una locura, ya cuando la complejidad empieza a crecer. Entonces, una de las ideas de las funciones es separar mentalmente lo que estamos haciendo en el programa y lo que va a ser la función. Como yo les decía ahorita el ejemplo del SQRT, quien hizo el código o el algoritmo de la raíz cuadrada de Java, por ejemplo, pues no se debe preocupar, porque si no sería, mentalmente no sería sano. No se tiene que preocupar de quién va a usar la función, ni cuántas veces la va a usar, ni para qué la va a usar. Se debe preocupar de que la función haga bien su trabajo. Y en contraparte, quienes usamos la función, pues no nos debe preocupar cómo está por dentro. O sea, yo ahorita, si voy a obtener la raíz cuadrada, pues nomás le pongo SQRT. Pero no me angustio, no me estreso por saber cómo se calcula por dentro la raíz cuadrada. Sin embargo, por dentro se calcula, ¿no? Entonces, esa es una de las ideas también, de separar la complejidad hasta mentalmente. Ahorita nos vamos a ocupar en el análisis de la función, de qué es lo que va a hacer la función, no para qué la va a usar el programa principal. Bueno, ¿cuál sería la intención de la función? Jóvenes, ¿qué es lo que estamos calculando 4 veces? El área de un círculo, que uno que sea lámina, que otro sea orificio, uno, pero los 4 son círculos. Entonces el nombre tiene que ser algo que abarque ese concepto, sería área círculo. Ese va a ser el nombre de mi función. Y otra de las ideas de las funciones es que esto lo podría reutilizar en otro problema. No tiene que ser nada más para este problema. Bueno, ¿qué datos necesito para calcular el área de un círculo? ¿Cuáles? Bueno, pi es una constante, ¿verdad? Pi es una constante, esa nada más la usamos y ya. Pero entonces, dijiste 2, ¿cuál es el otro? El radio. Necesito el radio. Pero no estoy poniendo aquí radio lámina, radio orificio 1. Estamos haciendo, o sea, nos estamos olvidando ahorita del problema y nos estamos concentrando en crear una función, un programita, un algoritmo que calcule el área del círculo. Y para el área del círculo solo necesito un radio. ¿Y cuál es el objetivo? El resultado que espero de la función. El área, ¿va? ¿Sí? Bueno, los datos de entrada se llaman parámetros o argumentos. ¿Sí? Y el dato de salida, porque ese nada más puede ser uno, se llama valor de retorno. ¿Sí? Vamos a poner por aquí unas flechitas. En nuestro caso, en nuestro ejercicio que estamos haciendo, nada más necesitamos un dato de entrada, que es el radio. ¿Sí? Y el valor de retorno, pues es lo que me va a regresar la función. Entonces, ahorita nada más nos vamos a concentrar, cuando estamos analizando la función, qué datos va a recibir, qué dato va a regresar y cómo lo va a procesar. Y para nosotros, pues sabemos que lo que va a procesar es con esta fórmula. Vamos a ponerlo por aquí. Esta sería la fórmula que va a usar la función. Así es que main se va a desentender, o el algoritmo principal se va a desentender de cómo se calcula el área de un círculo. Pueden decir, pero eso está bien fácil. Pues sí, pero imagínense que lo que va a hacer
la función no estuviera tan sencillo. Algunas cosas no van a estar tan sencillas. Muy bien, entonces, la función tiene estos tres elementos. Ahorita vamos a empezar a codificar, o más bien a hacer nuestro algoritmo. Lo vamos a empezar con Flowgorit. Y pues cuando estemos haciendo el algoritmo principal, no nos vamos a preocupar de cómo trabaja la función. Y cuando estemos haciendo la función, no nos vamos a preocupar de para qué se va a usar, ni cuándo se va a usar. Eso lo va a decidir. Entonces, estamos separando la complejidad del problema. Estamos haciendo como una estructura para que sea más manejable, para que se pueda entender mejor, modificar mejor, corregir mejor. Bueno, entonces, ¿qué tipos de datos serían estas variables? Reales, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas variables? Ahorita estoy en main, ahorita no me preocupa la función. Ahorita estoy en el algoritmo principal. ¿Cuántas variables voy a declarar? Aquí hay 1, 2, 3, 4, aquí hay 5 variables, ¿sí? Pero resultaron otras, ¿no? ¿Cuáles otras resultaron? 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Ahora pintar esa ya está aquí. Entonces, son 9 variables de tipo real todas. Vamos a declararlas, ¿sí? Ok, entonces le decimos declaración sería radio de la lámina. Ahorita no me involucro con la función, ahorita no. Ahorita estoy tratando de resolver el enunciado. Radio lámina, radio orificio 1, radio orificio 2, radio orificio 3, y luego radio, no, sería área a pintar, y todas las áreas que no son datos de entrada ni salida, son variables ahí del proceso. Área lámina, área orificio 1, área orificio 2, área orificio 3. Y ya, ¿no? A ver, vamos a ver si ya están todas. Ah, pero las puse como entero y dijimos que son reales, ¿verdad? Radio lámina, radio de los 3 orificios, área pintar, área lámina y área de los 3 orificios. Ok. Vamos a pedir, si se fijan que aquí dice nada más los datos que tengo que pedir, nada más, no todas las variables, no se ponen aquí todas las variables, nada más las que vamos a pedir y los resultados que vamos a dar. Pero a la hora de declarar, pues hay que declararlas todas. Bueno, vamos a pedir esos 4 datos. ¿Qué sería? Una salida que diría radio de la lámina. Radio de la lámina. Y vamos a poner aquí una variable que se llama radio lámina. Bueno, vamos a hacer esto mismo para los 3 orificios. Sería una salida. Radio del primer orificio. Y esto vamos a pedir la variable, una entrada, radio orificio 1. Y esto lo vamos a hacer 3 veces, bueno, orificio, yo lo voy a copiar y pegar, no sé ustedes. Lo voy a copiar y luego lo voy a pegar aquí. Una vez, 2 veces. Bueno, aquí dice primer orificio, le voy a poner aquí segundo. Segundo orificio. Y aquí pues, sería orificio 2. Y radio del segundo, perdón, este es del tercer. Tercer orificio sería radio orificio 3. Vamos a ponerle nombre a este
Archivo, le voy a poner como nombre área lámina, ¿sí? FD 2024-02-27 estamos, ¿sí, verdad? 27 área lámina. Bueno, ya tenemos los 4 datos de entrada. Lo que seguiría son los cálculos. Pero aquí, aunque, como les digo, tal vez lo más práctico es hacer aquí ya los cálculos. Pero el tema de hoy son las funciones y vamos a aprovechar esta situación, aunque simple, pero que creo que sí nos ilustra cómo se va a trabajar con funciones. Entonces, ya, me voy a desentender de main, del principal, y me voy a ubicar ahora en la función, ¿sí? Me olvido de todo lo que está ahí y me voy a la función. Aquí vemos en este botón que dice administrador de funciones, aquí, ¿sí? Vamos a darle aquí. Y entonces aquí es administrar las funciones creadas por nosotros, no las funciones que ya trae el lenguaje. Esas no las podemos mover. Entonces aquí aparecería la lista de funciones que vamos a crear. No hay ninguna porque no hemos creado ninguna. Entonces, ¿qué le vamos a dar aquí? Añadir. Vamos a añadir una función que vamos a crear. ¿Y qué me pide? Aquí me lleva de la mano de cómo crear la función, ¿verdad? Bueno, esa es una de las ideas de la aplicación. ¿Qué me pide? El nombre de la función, ¿sí? Y nosotros ya lo tenemos acá. ¿Cómo se llama la función? Área círculo. Tiene que ser un nombre apropiado, como las variables, como. Luego, viene la lista de parámetros. Estos son los datos de entrada de la función. ¿Qué datos necesita la función para poderte regresar el resultado que quieres? Nada más es uno, es el radio. Entonces, añadimos aquí, donde dice añadir para añadir, me va a decir, ¿qué nombre tiene tu parámetro? Radio. Fíjense como no dice radio orificio, radio lámina. No, nos estamos olvidando de main, del principal, y nos estamos concentrando en la función. El objetivo de la función es que reciba el radio y que regrese el área. ¿Sí? Bueno, por eso el radio va a ser de tipo real. Le ponemos aquí y ya tenemos en los parámetros, ya tenemos uno que es el real de tipo real radio, ¿verdad? Y luego al final viene el tipo de retorno. Vean cómo puede ser ninguno. Puede ser ninguno. Sonaría raro una función que no regresara ningún resultado, pero se da mucho también eso. Hay ocasiones que nada más queremos que haga un proceso, no que regrese un resultado. Por ejemplo, que borre. Nada más quiero que borres, no me vas a regresar ningún resultado, nada más quiero que borres. Bueno, entonces, a ver, jóvenes, nos esperamos a que terminen ahí de reírse, ¿no? Y aquí, el valor de retorno, por eso no me pregunta así como que una lista a añadir, porque nada más puede ser ninguno o uno, nada más, ¿sí? Y en este caso va a ser nada más uno. ¿De qué tipo? Real. Y aquí me pregunta, ¿qué nombre le vas a dar a la variable que vas a regresar? ¿Qué nombre le dimos? Área. ¿Sí? Y entonces le damos aquí a aceptar, se regresa al administrador de funciones y ya dice, ya tienes una función que se llama área círculo. Si la quieres modificar, la quieres editar, pues aquí le dices en editar, la señalas, le das editar y nos regresamos a donde estábamos. Bueno, como ya tengo definida la función, le voy a decir, ya, está hecho. Le doy aquí. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Abre otro algoritmo. ¿Sí? Ese algoritmo ya no le pone principal, ya le pone el nombre que nosotros le dimos, área círculo. Y dice que va a recibir como parámetro un valor que va a ser el radio del círculo de tipo real. Y declara la variable de retorno también de tipo real. Y regresa ese resultado. ¿Qué es lo único que nos falta poner ahí? Ahorita no me interesa si es la lámina, orificio 1, aquí me interesa que es un círculo. ¿Cómo calculamos el área del círculo? Aquí lo vamos a poner. Es el área, uso las variables de aquí, las de main, las de principal, aquí no existen. Entonces le diría, área es igual a pi, es una constante,
por el radio, así se llama si aquí yo le hubiera puesto una R, pues aquí también le pondría R. Es como se llama en mi variable de entrada, el parámetro. Radio al cuadrado. ¿Sí? Y aquí marca el retorno. Entonces, cuando se mande a llamar esta función, va a recibir un valor y lo va a considerar como que es el radio. Luego va a hacer el cálculo que se le indica en este caso el área, y eso es lo que va a regresar. Pero ven como el área es una variable, se tiene que declarar. Más que ya casi nos hace todo, ¿verdad? Nada más nos deja ahí listo para que pongamos las expresiones. Y ya, aquí en esta parte tenemos acceso a los dos algoritmos, el principal y el área de círculo. ¿Cuántas funciones puedo agregar? Todas las que sean necesarias. ¿Sí? Entonces, en el primer proyecto que les voy a encargar, va a ser obligatorio que ustedes tengan que crear por lo menos una función. A partir de los otros proyectos ya no va a ser obligatorio, va a ser nada más, pues vamos a detectar cuando convenga crear una función. Eso lo vamos a ir haciendo a través de los ejercicios, ¿no? Ahí cuando digamos, aquí mejor lo hacemos con una función, entonces creamos la función. Bueno, entonces, ya una vez que tenemos la función, ahora sí, me olvido de la función y me regreso al principal. Ya aquí en el principal ya no existen las variables área y radio. Existen todas las que declaramos aquí. Entonces, aquí es donde ya no me preocupa cómo se calcula el área de un círculo, sino que lo va a hacer la función. Pero, ¿qué es lo que sí me debe preocupar? ¿Cuándo la voy a usar? ¿Cuántas veces? ¿Y qué datos le voy a enviar? Bueno, entonces, lo que sigue es los cálculos los vamos a hacer a través de la función. La vamos a usar 4 veces la función. Y aquí, miren, viene una figura, un símbolo de llamada. Esta es llamada a función. La voy a tomar, pero nada más para ilustrarlo, porque no la voy a usar. Miren, aquí en llamada a la función, le ponemos y me dice, dame el nombre de la función y delimita los argumentos o parámetros entre paréntesis. Entonces yo le diría, ¿cuál es la primera área que voy a calcular? El área de la lámina. Le diría, área círculo, así se llama mi función, y le voy a pasar como parámetro el radio de la lámina. ¿Sí? Cuando se ejecuta esto, manda a llamar la función y lo que valga radio lámina se lo va a copiar a la variable de entrada radio. Va a usar esa variable y va a regresar un resultado. El problema de utilizar esta llamada es que no viene a quién se le va a asignar el resultado. Por eso yo casi no la uso. Ahí nada más viene el llamado a la función, pero no me dice a dónde puedo guardar el resultado o a quién se lo asigno. Yo considero que este símbolo de llamada se aplica cuando la función no te va a regresar nada. Y si estoy de acuerdo usar Pero entonces, ¿cómo la vamos a usar nosotros? Voy a quitar esto de llamada y lo voy a hacer con una asignación. ¿Sí? Así normalito, como lo haríamos en el lenguaje de programación. Le damos aquí asignación y ahora sí. ¿Qué quieres calcular? Quiero calcular el área de la lámina. ¿Cómo lo vas a calcular? Digo, es que yo tengo una función que calcula el área de cualquier círculo. Y lo único que le tengo que pasar es el radio. Entonces ya le digo, bueno, mándala a llamar área, círculo. Y le vamos a pasar como parámetro, ¿qué? El radio de la lámina. El radio de la lámina, ¿verdad? Entonces, ahora sí, voy a mandar llamar la función área círculo, le voy a pasar como dato el radio de la lámina, lo va a tomar, pero se lo va a poner en la variable radio, va a calcular el área con ese valor, lo va a regresar y el resultado lo estamos asignando a una variable. Aquí sí estamos guardando el resultado en algún lado. Bueno, eso lo vamos a hacer ¿cuántas veces? 4, ¿verdad? Entonces estamos reutilizando el proceso en la función, nada más que con diferentes datos. Entonces, parámetros, ¿verdad? Entonces vamos a mandar llamar ahora otra asignación
que diga área orificio 1 es igual a ¿qué? A área círculo ¿y qué dato le vamos a pasar ahora? Quiero calcular el área del primer orificio. Pues le tengo que pasar su radio. Entonces, radio orificio 1. ¿Sí? Luego, esto lo tengo que hacer para los otros dos orificios. Entonces, le diríamos otra asignación. Área orificio 2 es igual a área círculo. Yo estoy seguro que si esta función ya viniera en el lenguaje, la usaríamos sin problema. Pero como nosotros la hicimos, hay que entenderle un poquito más cómo trabaja. Área círculo, ¿y qué sería? Radio orificio 2. Y luego, ahora área, vamos a calcular otra vez, área orificio 3 es igual. Volvemos a mandar llamar la función área círculo y le vamos a pasar como parámetro el radio del tercer orificio. Radio orificio 3. ¿Así? Entonces ya tenemos calculado. Vamos a imaginarnos que el cálculo fuera algo complicado, ¿verdad? Para que se viera más o se justificara más el uso de la función. Ya tenemos las áreas. Si se fijan que el algoritmo principal ya no se tuvo que enterar ni preocupar de cómo se calcula el área de un círculo. O sea, se separaron las tareas. Ok, entonces vamos ahora sí a calcular el área a pintar. ¿Cómo sería? Una asignación, área a pintar es igual. El área de la lámina le vamos a restar la suma de las otras áreas. Del área del primer orificio más el área del orificio 2 más el área del orificio 3. El área a pintar, ¿verdad? Muy bien, y luego ya aquí, desde luego en el algoritmo, pues no entran los datos. Los datos entran hasta que se ejecuta. Ok, entonces vamos a darle salida, decirle el área a pintar de la lámina es, y le vamos a concatenar la variable área a pintar. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? A ver, ahí están. Vamos a ejecutarlo así primero, así normalito. Le diríamos radio de la lámina. Bueno, voy a tomar los datos de prueba, ¿eh? Es 15. Ahí está, 15. Luego, radio del primer orificio 3. Y luego 8. Y el último 5. No sé si están fijando que va entrando a las funciones. A ver, lo voy a hacer primero, miren, es que lo quería hacer primero rápido. Ahí está, dice 398.98. Bueno, por los decimales no dio, aquí dio 399, acá 398.98, ¿va? Lo voy a ejecutar a toda velocidad. A ver si ya me da toda velocidad. 15, 3, 8 y 5. Ahí ya me dio rápido. Pero lo interesante de ver es cómo va entrando a las funciones. Es lo que hizo ahorita, nada más que ya se me pasó comentarlo.
Entonces lo voy a ejecutar, pero de manera lenta. Lenta. Y vamos a ver cómo. A ver, ahí va de manera lenta. Sería 15, 3, 8 y 5. Bueno, cuando le dé Enter, aquí, que tome el último dato, va a mandar llamar la función por primera vez. Ahí está, manda llamarla, entra a la función, la ejecuta, regresa, entra por segunda ocasión a la función, regresa, entra otra vez a la función, ya van 3, y por último entra a la función y regresa, ¿verdad? Y ya me da el resultado. Y también lo que es interesante, aquí tenemos las variables, miren. Todas las variables pues son las que nosotros calculamos a mano. A ver, ahí están. Radio, bueno, estos fueron datos de entrada. El área a pintar es el resultado 398. El área de la lámina, aquí están los 706. Del primer edificio 28.27. Y luego 201 del segundo y 78.53 del segundo. Aquí, si ustedes se fijan, no aparece ni la variable radio ni la variable área. Esas están dentro de la función. Y lo podemos observar si lo volvemos a ejecutar. Miren. Voy a volver a ejecutar. Así lento. Pero ahora vamos a ver las variables. Cómo se comportan las variables. 15, 3, 8 y 5, ¿va? Cuando acabamos de ejecutar, pues todavía no, las variables todavía no tienen ningún valor. Vamos a poner que se vean un poquito más. Así. Radio es 15. Y vean qué pasa. Por radio ya se pone con un 15. Y luego del primer edificio, no sé, 8. Se van llenando las variables, ¿verdad? Pero todas son variables del principal. 5 y 3. Y vean cómo cuando entra la función nos olvidamos de las otras variables y nada más, aquí entra el radio con 8, nada más cuando entra la función solo existen las variables radio y altura y cada vez el valor es el que le va llegando. ¿Sí? Entonces por eso les digo que sí es hay que hacer como una separación de lo que ocurre en la función y lo que ocurre en el principal. El principal se encarga de administrar el uso de las funciones, ¿sí? Y la función nada más se encarga de hacer bien las cosas. No se preocupa de cuándo se va a usar ni para qué va a servir la función, ¿sí? Ok. ¿Alguna duda de esto? Está chido, ¿eh? Está bien. Y lo vamos a usar bastante, ¿eh? Lo vamos a usar bastante. Por ejemplo, si este fuera el ejercicio del proyecto, vamos a suponer que fuera el ejercicio del proyecto, este comentario lo hago cada semestre y no falta quien lo haga, lo que les voy a pedir que no hagan. Si este fuera el ejercicio del proyecto, el que yo les voy a encargar, pues hay varias operaciones que se van a hacer. Pero ¿cuál es la menos indicada para crear una función? De todas las operaciones que hicimos aquí. ¿Cuál es la operación menos indicada para hacerlo como una función? Esta, ¿verdad? Pues nada más la vamos a hacer una vez y no es tan complicada. Bueno, como el requisito es hacer una función, hay ocasiones que me ponen esto como una función. Y está bien, o sea, si lo hacen correctamente, si la sintaxis la ponen bien, pues va a trabajar bien y el resultado va a estar correcto, pero no estamos aplicando el concepto, la idea de la función adecuadamente. Yo puedo crear función de lo que sea, pero hay que tratar de aprovechar para cuando sea más redituable la función.
Entonces aquí definitivamente de estas 5 operaciones hay 4 que se repiten. Estas son las que tendríamos que poner como función. Bueno, eso es algo, ¿verdad? Pero hay otra cosa que hacen todavía un poquito, digamos, un poquito peor. ¿Cuántos cálculos de área de círculo hicimos aquí? 4. Entonces alguien dice, aquí hay 4 áreas de círculo. Entonces voy a hacer una función para el área del círculo. Pero ¿saben qué hacen a veces? Hacen 4 funciones. Y a la primera función le ponen área círculo 1, a la segunda función área círculo 2, área círculo 3 y área círculo 4. Y entonces cada función la mandan llamar nada más una vez. Y si lo hacen correctamente, el resultado va a estar bien y el usuario no va a protestar ni nada. Pero pues ahí estamos sobreutilizando las funciones. La idea de las funciones, como les digo, son las 2 razones para usar funciones. La primera es que un proceso se repite varias veces, pues vamos a centralizarlo en una función. O la otra, cuando el cálculo sea algo complicado, también, aunque nada más se vaya a utilizar una vez, pues que lo podamos aislar para que sea más manejable, ¿no? Cuando vimos los algoritmos, si lo recuerdan, daban como que la sugerencia de que el tamaño de un algoritmo, hablando del diagrama de flujo, que no excediera de una página, ¿sí? Que no pasara de una página. Si pasa más de una página, entonces ya mejor empieza a pensar en crear funciones, ¿sí? Bueno, ¿dudas, preguntas? Esto lo vamos a hacer en PCIN y también lo vamos a hacer en Java, pero pues ya ahorita no va a haber tiempo, ¿sí? Entonces, no sé si haya algún comentario. Ahí le vamos a dejar.